buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 3 de marzo de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El discurso de Trump que cambió el ritmo de la historia. Trump es un personaje supremamente difícil, complejo, que tiene unas ideas fundamentales muy atractivas para un gran sector de la población norteamericana y para muchos de nosotros en Latinoamérica. Por ejemplo, su voluntad de combatir las drogas, y es una voluntad resuelta, decidida y clara, nos llena de entusiasmo. Tener un socio de verdad y no como el presidente Obama, que nunca supimos en esa materia dónde estaba, o mejor dicho, no estaba en ninguna parte. Pero lo cierto es que Trump pronunció ese discurso mucho más respetuoso de los demás, como tiene que ser, y muy entusiasmado con una idea económica que a la gente la trae, y que la trae tanto, que la bolsa no había dado desde hacía años un salto hacia arriba parecido al que dio con el discurso de Trump. Para eso son los líderes. Y Trump es un personaje muy difícil, muy complejo, pero que tiene aciertos como este. Los containers italianos era lo que nos faltaba. Aquí en Colombia no se fabrican containers o cajas. Los containers son unas cajas grandotas, de esas que llevan los camiones de 30 toneladas y los que usted ve desembarcar en Buenaventura o en cualquier parte todos los días, y los que ve en cualquier puerto. Los fabrican por miles aquí. Y no, pero hay que traerlos de Italia para poner las armas de las FARC. ¿Eso qué es? Eso es parte de una farsa para mentirle al pueblo colombiano sobre la entrega de las FARC. Y eso lo están haciendo a puerta cerrada, de espaldas al país, entre las FARC y sus cómplices y amigotes, los que bailan con las guerrilleras, es decir, los de la ONU, que no tienen ninguna respetabilidad. Esos sujetos no merecen respeto, ni merecen confianza de los colombianos. Ninguno. La entrega de las armas, una nueva farsa. Van a entregar unos fierros, cualquiera que sea, los meten bajo llave y después los tiran a unos altos hornos, y entonces de ahí va a salir un monumento. Las armas, las ametralladoras, las lanzagranadas, los lanzamisiles. No hay riesgos de que vayan a entregar uno de esos. Por supuesto, no hay inventario ninguno de las armas, pero Jaramillo dice que tiene una idea muy aproximada de cuántas son. ¿Y por qué no la comparte, doctor Jaramillo? Esto es una democracia. Es que usted se educó, entre comillas, si eso puede llamarse educación, en Rusia, donde todo es de espaldas a la gente y donde todo es secreto. No, aquí no. Esto es una democracia. Y si usted sabe cuántas son las armas de las FARC y cuáles son, tiene la obligación de decirlo. Usted no se puede guardar secretos, menos sobre un tema como ese, porque es que con esas armas lo matan a uno, señor Jaramillo. No es cualquier tema, es un tema fundamental para los colombianos. Cargos a los hermanos Uribe Noguera, esto se veía venir. La muerte de esta niñita no puede quedar impune, y los hermanos Uribe Noguera cometieron una equivocación sobre la que hay que reflexionar. ¿Hasta dónde llega el nivel de solidaridad con la familia? Uno con la familia se hace matar, si es necesario, entrega la vida por cualquiera de ellos, pero uno no puede ser cómplice en un delito. Cuando han obrado mal, le puedes dar uno todo su amor, toda su comprensión, pero no puede meterse en el mismo negocio sucio, que fue lo que hicieron los hermanos Uribe Noguera, según parece. Obstruir las pruebas, destruir pruebas para tratar de favorecer a su hermano. Eso no se hace. Vargas Lleras se va el 14 de marzo. Lo que no sabemos es para dónde. Su partido está vuelto pedazos. ¿Volver a empezar? ¿De dónde? ¿Con quién?
Esto fue completamente extemporáneo, fue algo muy difícil, que era ser de este gobierno sin serlo, ser amigo de Santos y su opositor al mismo tiempo, ser Santos y el contra Santos. Una filigrana muy difícil de hacer. Nos parece que el doctor Vargas Lleras fue su propio enemigo político con estas posiciones duales, contradictorias, incomprensibles. Dice Santos que la paz no puede ser bandera de campaña, y uno no sabe si morirse de la risa o si morirse de desangrado. Dígame, ¿cuál fue la campaña presidencial en el 2014? Y no fue la distinción entre los amigos de la paz y los amigos de la guerra la que le sirvió para hacer la propaganda que hizo con aquel despliegue fabuloso de publicidad, y ahora sale a decir que la paz no puede ser motivo de campaña. Ahora, cuando los colombianos estamos descubriendo lo que nos hicieron, cómo nos entregaron el país, se robaron el país, lo pusieron en manos de extranjeros, destruyeron el campo para siempre, le causaron un problema a las finanzas públicas de la que no nos vamos a recuperar en 10 o 20 años. Y entonces ahora eso no puede ser motivo de campaña política. Prohibido. Muy bien, doctor Santos. Vamos para allá. ¿Cuántos guerrilleros han desertado? ¿Por qué será que todo esto es una mentira encima de otra mentira? Las armas, mentiras, farsas, engaños. Los niños de las FARC, otra absoluta mentira. Y ahora las deserciones. Las deserciones son enormes, de muchos frentes, que seguirán dedicados a lo que han hecho en los últimos años, con toda la condescendencia del gobierno y sin oposición ninguna de las fuerzas militares, que no los pueden tocar. El narcotráfico. ¿Cuántos son los que desertaron? Ahora sale el ministro del Interior, que no sabe dónde está parado, pero que miente con la frecuencia y con la facilidad con que miente su jefe, el presidente Santos, sale a dar unas cifras de las que no tiene ni idea. ¿Cuántos están desertando? ¿Cuántos se han ido realmente para las zonas veredales de concentración? ¿Y cuántos de esos que están en las zonas de concentración son de verdad guerrilleros? ¿Y cuántos son simples invitados? Invitados a que les paguen 2 millones de pesos de entrada, salario mínimo completo, agua, luz, teléfono, televisor, campo de fútbol, salud, que les den cuánta cosa hay. ¿Cuántos son los guerrilleros? Todo es una mentira, porque es que las cosas se parecen a su dueño. Y como el dueño de este proceso es Juan Manuel Santos, saquen de ahí las conclusiones. Juan Manuel Santos y sus seguidores siguen ofendiendo la verdad. Ahí está el señor embajador en la Gran Bretaña, Néstor Osorio Londoño, que era el amigo de Santos, y pues bien cercano que estuvo a él por múltiples razones, diciendo que es que el presidente Santos y las FARC le dieron gusto al presidente Uribe en el 80% de las cosas que propuso como objeciones al acuerdo inicial de paz. Cualquier mentira son capaces de meter, cualquier mentira. No aceptaron nada, no recibieron nada, se burlaron del presidente Uribe, que como dicen por ahí los muchachos, dio papaya. El crecimiento de las exportaciones en enero. Estas cosas son pues puramente aparentes y de relumbrón. Es que en enero del año pasado el petróleo estaba a $30 y entonces ahora está a 50, y claro, la diferencia es enorme. Y como somos un país que depende del petróleo, de los minerales y del café como hace un siglo, ¿se han dado cuenta ustedes, colombianos, de lo que nos pasó en un siglo? Que tratamos de salir del subdesarrollo, lo que significa diversificación, competitividad, una estructura industrial que nos permita salir al mundo a vender cosas, a ser eficientes, y hemos vuelto al petróleo, a los minerales y al café, 100 años perdidos. Eso es. Ese es este gobierno, como nunca antes. ¡Qué horror!
La contaminación de Medellín es un problema monumental, porque uno no le ve solución. Ese es un valle muy estrecho, y resulta que no midieron las cosas, que no tuvieron visión de futuro, y la pregunta es, ¿cuánto más se puede respirar en Medellín? ¿O qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo siguen montando fábricas? ¿Cómo siguen autorizando toda clase de medios contaminantes en un vallecito que no tiene cómo respirar? Ese es un valle de ensueño, bellísimo, pero había que cuidarlo y había que prever el futuro. Se acabaron las zonas verdes en Medellín, eso es una selva de concreto y ahora ya la gente no puede respirar en Medellín. Un problema mayúsculo para esa bellísima ciudad que es Medellín. 20 bombardeos americanos contra Al Qaeda en Yemen. Es la primera operación a grande escala que se hace en el gobierno de Donald Trump. La primera. 20 operaciones en grande escala. Como también se hicieron otros bombardeos que permitieron dar de baja al segundo al mando de Al Qaeda. Hungría levanta cerca de electricidad contra inmigrantes. No le han hecho el escándalo que le hicieron a Donald Trump, no le contó a nadie, no consultó con nadie, simplemente levantó su cerca. Es una cerca electrizada que le impide a los inmigrantes llegar a Hungría, porque ese es un problema monumental, como les hemos dicho, un problema que está conectado con lo que fue la absurda colonización del África, cuando las potencias europeas se dedicaron, digámoslo con franqueza, a robarse ese continente, sin ningún proceso de transculturación, sin mezclarse con la gente de allá, con los nativos. Qué distinta fue la colonización española, con todos los vicios que quieran poner, pero los españoles vinieron a poblar, a unirse con la gente, a traer una religión, a traer una cultura, a vivir en estas tierras. Los europeos siempre fueron extranjeros en África, explotaron inmisericordiamente sus recursos y cuando la cosa se complicó, se volvieron y dejaron a un continente en la peor de las ruinas. Y después, como si fuera poco, les cayó el comunismo. Brezhnev, siguiendo las orientaciones de Nikita Khrushchev, y después de las conversaciones famosas, porque aquí pues siempre los diálogos son el antecedente de un desastre, se tomó el África. Y se tomó el África con las fuerzas cubanas, con los héroes cubanos que se fueron a matar negros al África. De allá no quedó sino miseria, abandono. ¿Qué les extraña que esa gente, por qué les extraña que esa gente se tiren al mar a buscar cualquier solución, así sea la solución de la muerte? Pero es preferible la muerte a la vida que están llevando. Y entonces por eso Hungría tiene que levantar cercas electrificadas. ¿Van a levantar una cerca en todo el Mediterráneo? ¿Cómo se va a manejar ese problema? Enorme problema que se inventó Europa. Ella se construyó el problema. Gobierno sirio recuperó Palmira de las manos de ISIS. Palmira es la ciudad, tal vez que tiene los monumentos históricos más hermosos en toda esa región, declarada Patrimonio de la Humanidad por la ONU, por la UNESCO, y estuvo en manos de ISIS, destruyeron lo que les dio la gana y ahora la recuperó el gobierno. Murieron 57 integrantes de Al-Shabaab en Somalia. Aquí las noticias que hay todas son de muertes, de destrucción, de guerras, qué horror. La operación de Mosul sigue pacientemente hasta que terminen por rendirse todos esos salvajes, matando a cuánta gente inocente. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántos hombres no combatientes van a morir en Mosul? El Senado de los Estados Unidos se manifiesta unánimemente contra el gobierno de Venezuela. Esto es un hecho de una importancia enorme. No hay duda que aquí está a la mano el liderazgo de Trump, y eso nos hace pensar que Venezuela tiene los días contados. Porque si aprieta un poquito el gobierno de los Estados Unidos
y dejan de recibir en alguna medida las exportaciones de petróleo de Venezuela, todo está consumado. Venezuela no tiene sino un comprador que le pague en dólares. Lo demás son petróleos comprometidos o petróleos que regala. Los petróleos que vende se los vende a los Estados Unidos. Y ahora el Senado de los Estados Unidos se manifiesta contra un gobierno tiránico. No respeta la democracia en ningún sentido. No permite a la oposición que sea oposición. Y está cometiendo un genocidio contra la población. Porque esos salvajes se robaron a Venezuela. Se la robaron literalmente. Y tienen a la gente pasando hambre y muriéndose de necesidades. Ese gobierno, ese Nicolás Maduro, del cual es amigo Juan Manuel Santos, es un genocida. Y es lo que empiezan a decirle en el mundo y lo que le dijo el Senado de los Estados Unidos, obrando de manera unánime, unidos republicanos y demócratas en esa manifestación. Y tenemos más noticias sobre los contratos de 53.000 millones, que es que aquí las cosas van pasando al olvido. Recuerden que había que dotar los campamentos de los guerrilleros y había que construir instalaciones, entonces de emergencia, contratos de 53.000 millones. Aquí tenemos la noticia de que organizaron una especie de licitación y ninguno de los favorecidos participaron en el concurso original, ninguno, y ninguno de los favorecidos tiene ni capacidad financiera, ni capacidad técnica, ni elementos para cumplir. Son cacharrerías, ventas de panela, favorecidas para levantar campamentos de las FARC y para alojar un mundo de gente en condiciones adecuadas. 53.000 millones de pesos. ¿Quién va a responder por esa plata? Mejor dicho, ¿quién se la robó para empezar? Y en Hoy en la Historia hablaremos de un personaje fascinante, tal vez uno de los personajes más fascinantes que ha producido América, Francisco de Miranda, de quien se dice o a quien se menciona como el precursor de la independencia de estos países de América. Su destino trágico, su vida de novela. Y a propósito de novela, hay una novela fantástica sobre Francisco de Miranda que les tendremos que recomendar. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Así es, muy buenos días a todos y hablemos como siempre de política. Abrimos hoy porque a pesar de que la última encuesta de Gallup presenta un panorama desolador, como ayer les contaba, un panorama desolador del país y especialmente del gobierno, donde el presidente Juan Manuel Santos tiene niveles de impopularidad de un 71% y su gobierno está incluso peor. Bueno, pues la actitud del presidente ha sido siempre como la de ignorar las encuestas, no referirse a ellas y en lugar de exigirle a sus ministros que se hagan cargo de sus respectivas carteras y respondan por los pobres resultados, ha decidido enviarlos a un tour por las zonas veredales de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos le ordenó a sus ministros que visiten este fin de semana los 26 lugares del país donde está la guerrilla y en donde tiene lugar el show de la dejación de armas en unos mini contenedores que son una absoluta incógnita, como bien usted apuntaba al inicio del programa. Lo cierto es que por orden presidencial, el gabinete ministerial y los directores de las entidades tienen que ir a cada vereda donde se encuentran las FARC y se van a reunir con los alcaldes de municipio, con gobernadores, líderes de la región, con el fin de analizar y buscar soluciones a los diferentes problemas. Habrá show pro FARC. Me refiero a que habrá fotografías, muchas fotografías, saludos, abrazos. Hoy viernes, por ejemplo, la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, visitarán la zona veredal de Vistahermosa en el Meta. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper, y el director de Corpo ICA, Juan Lucas Restrepo, irán mañana sábado a San Vicente del Caguán. Y el domingo visitarán la zona de Tumaco, en Nariño, el alto consejero para el posconflicto de Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas,
el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, y el general Javier Alberto Flores. Pregunto, ¿qué sentido tienen estas visitas? ¿Ustedes qué creen? ¿Son quizás visitas apaciguadoras y que se quejan de sus condiciones en esas zonas veredales? Y por último, ¿por qué el presidente Juan Manuel Santos no le exige con la misma contundencia a sus ministros que respondan por sus pobres resultados? ¿Y cuántas y qué hay en esos contenedores, ¿no? ¿Cuántas armas hay en esos mini contenedores? Porque hay que decir que no son muy grandes. Cuando usted mencionó a María Ángela Holguín, sabe que yo creí que iba a ir para el Océano Atlántico, allá al Mar Caribe, a ver cómo era aquella cosa de la sentencia que estamos esperando de la Corte Internacional de Justicia que nos va a dejar sin mar. En Cartagena nos vamos a bañar en aguas de Nicaragua y resulta que la ministra de Relaciones Exteriores no habla de eso, ni habla de nuestra amistad, es decir, de la amistad de ella con Maduro y con Tarek El Aissami, con un mafioso que ha sido incluido en la lista Clinton por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y por qué no está mirando el temita, Montserrat, de la declaración unánime de los senadores de los Estados Unidos contra el gobierno de Caracas y lo que eso significa para la política externa de Colombia? ¿Y por qué no está mirando el tema de los miles de venezolanos que se están viniendo para Colombia a buscar comida? Muchos de ellos, además, de la manera más legítima, porque también son colombianos. Por el jus soli o por el jus sanguinis, son colombianos. ¿Por qué no está mirando los grandes problemas del país? ¿Y por qué no va a mirar el problema de la frontera, a ver cómo son los cultivos ilícitos y cómo es el tránsito de armas y de toda clase de contrabando que hay en las fronteras, especialmente en la frontera con el Ecuador? Sí, no le sobran temas, ni mucho menos. A cada uno de ellos, Montserrat, a cada uno de esos que usted mencionó, para que se vayan a pasear, dígame lo que pueden hacer. No, pónganse en contacto con la comunidad y resuelvan los problemas. ¿Pero cuál problema puede resolver la canciller? Si la canciller tiene delimitadas sus funciones en la ley, que le dice que se tiene que ocupar es de las relaciones internacionales y no de las relaciones con unos bandidos. No, Montserrat, esto todo es espectáculo, todo es show, y es para mostrar y para sacar películas y para poderle mandar a los medios de comunicación enmermelados material para que saquen fotografías. Las FARC, y entonces el abrazo con Joaquín Gómez y el abrazo con Fabián Ramírez. ¿Por qué no los extraditan de paso a los Estados Unidos, ya que los están abrazando? Cumplan las solicitudes de extradición que tienen con los Estados Unidos. No es que está vigente el acuerdo, no dicen eso. Pues cójanlos y mándenlos, cúmplanlo, y manden los extraditados allá y verá cómo resolvemos el problema aquí. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 3 de marzo del año 17, son las 6:30 de la mañana. La Procuraduría General de la Nación pidió la absolución del doctor Luis Alfredo Ramos Botero, expresidente del Congreso Admirable, exgobernador de Antioquia, uno de los hombres más importantes del Partido Conservador. Alcalde de Medellín. Exactamente. Quien por cuenta de 3 testimonios falsos, instrumentados por el régimen de complicidades, dirigido por Juanpa, patrocinado por la propia justicia colombiana, fue privado de la libertad por más de 3 años. Recordemos que los paramilitares llegaron al Congreso de la República y allí dialogaron con casi la totalidad del Parlamento colombiano. Y a Ramos Botero lo acusan de haber hablado con los mismos sujetos. Todo con uno. Todo por ser el más opcionado para ocupar la primera magistratura de la nación. La suerte de Ramos está ligada a la que le ocurrió al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, también conservador, a quien desde la revista Cambio, dirigida por Rodrigo Pardo, guiado y surtido por la caramañola ideológica de
Juan Manuel Santos, protagonizó un linchamiento mediático que condujo al doctor Andrés Felipe Arias a una verdadera calle de la amargura que todavía hoy padece. Todo porque se perfilaba para suceder a Álvaro Uribe Vélez. No es ajeno a lo mismo el propio director de La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, el superministro de la primera era de Álvaro Uribe, a quien le decretaron la muerte civil, y luego pretendieron asesinarlo en un episodio en el que perdieron la vida sus dos ángeles de la guarda, Rosenberg y Ricardo. Ahora, por cuenta del engavetamiento, lo quieren sacar del ruedo. Todo porque representa la expresión popular y también se perfila para suceder al actual espurio presidente. ¿Y qué tal lo que le hicieron a Mauricio Pimiento Barrera, también víctima de los falsos testimonios, quien se llegó a perfilar como el presidente de la costa? Para no ir muy lejos, cuando aparece la figura de Oscar Iván Zuluaga, todas las baterías se dirigieron en su contra, dirigidos por el espúreo sátrapa bolivariano que hoy nos desgobierna. A Zuluaga Escobar se le robaron las elecciones, y ahora sus propios amigos le quieren echar tierra. Por eso, lo ocurrido ayer con Luis Alfredo Ramos Botero, doctor Londoño, nos abre el camino de la esperanza. Doctor Londoño, ¿y de los pitirri qué? Averigüemos por los pitirri, no se nos pueden olvidar los pitirri. La absolución de Luis Alfredo Ramos, que todos estamos esperando y que ojalá llegue pronto, no tenga ninguna duda, cambia el perfil de la política colombiana. Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Pero vamos a ver qué dice la Corte y sobre todo cuándo lo va a decir. Porque lo que tenga por decir lo sabemos demasiado bien. Que esto no fue un proceso penal sino una infamia, como lo dijo la Procuraduría General de la Nación, en manos del doctor Fernando Carrillo, bien poco sospechoso de ser amigo político de Ramos o del presidente Uribe. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Según informe del DANE, las exportaciones de Colombia en enero sumaron 2.614 millones de dólares, con una variación de 39,9%, jalonado por el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas y por el grupo de productos del sector agropecuario. El grupo de manufacturas tiene una variación negativa de 0,2%. Sin lugar a dudas, los precios del petróleo favorecen el valor de las exportaciones y al revisar los productos agropecuarios con un comportamiento favorable, se evidencia que se trata de manera particular del café sin tostar y del banano, que tuvieron variaciones de 44,6 y 47,3 respectivamente frente al año pasado. En el caso de otros sectores, las ventas externas tienen en la exportación del oro no monetario un pilar, pues su variación fue de 66,3. Se exportaron, según el DANE, 10,2 millones de toneladas métricas en enero, frente a 8,9 millones de toneladas métricas en enero del año pasado. El principal destino de las exportaciones sigue siendo los Estados Unidos, con una participación del 28%, seguido por Panamá, España, China, Ecuador y las Bahamas. El gobierno, doctor Londoño, insiste en que se trataría de 3 meses consecutivos de crecimiento de las exportaciones, pero olvida que la caída en el año 2016 fue de 13%, y que una de las grandes críticas que se le hacen a la economía colombiana es su dependencia del petróleo y la industria extractiva, que no ha logrado diversificarse. Por supuesto que buscarán la manera de darle un gran peso al dato de crecimiento de las exportaciones, comparando enero de 2017 con enero de 2016, pero debemos estar muy atentos a otros indicadores que también publica el mismo DANE recientemente, como el crecimiento económico de 1,8% en 2016, la desocupación que subió a 11,7%, o en el caso de Fedesarrollo, el índice de confianza del consumidor,
que cayó históricamente 30,7%. Prosperidad para todos. 11.7 de desocupación. Sí, señor. Y entonces la desocupación de un dígito, ¿qué se hizo? Que nos lo habían prometido y que eso nunca iba a pasar y que jamás volveríamos a los 2 dígitos, etcétera. Bueno, muy bien, 11.7. Y los que tienen empleos informales, que esa es otra mentira, ¿no? Que es la uno de mentira cada 2 ocupados. 1 de cada 2 ocupados. Esa es la condición de la sociedad colombiana. ¿Uno puede convivir con una sociedad así? ¿Eso es posible? Cuando la mitad de nuestros compatriotas ocupados a esta hora de la mañana no saben cómo va a ser su día, porque no tienen una fuente de ingresos estable, porque no tienen prestaciones sociales, porque no tienen nada, porque van a salir, si ya no salieron de sus casas, a rebuscarse la vida, a ver si llevan un pedazo de pan a la casa por la noche, y eso es la mitad de los compatriotas ocupados, y una sociedad así puede quedarse impasible y seguir haciendo fiestas tranquilamente y abrazándose con los bandidos y viviendo en el carnaval en el que estamos viviendo siempre. No. Algún día tendremos que tomar en serio nuestros problemas. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. El número 1 del mundo, el británico Andy Murray, salvó 7 puntos de partido ante el alemán Philipp Kohlschreiber para sobrevivir en el torneo de Dubái y alcanzar las semifinales con su victoria por 6-7, 7-6 y 6-1 en 2 horas y 54 minutos. La batalla comenzó en el final del segundo set y fue en esa situación al límite cuando Murray mostró su mejor nivel. Evitó la derrota en un tiebreak que duró más de media hora y que terminó de su lado por 20-18. El cansancio y la desilusión del germano no lo dejaron sin fuerza para enfrentar el último set que con mucha facilidad quedó en manos del mejor del mundo. En la próxima ronda, el tenista escocés se enfrentará al francés Luca Pouille, que necesitó 3 sets ayer para doblegar al ruso Evgeny Donskoy, verdugo del suizo Roger Federer en octavos de final. Buen tenis el que tendremos este fin de semana cuando culminen en Dubái y en Acapulco los eventos que llegan a su final. A propósito de Acapulco, ayer fue eliminado el número 2 del mundo, el serbio Novak Djokovic, por el australiano Nick Kyrgios en cuartos de final. 7-6 y 7-5 perdió Djokovic. Por ahora sobrevive Nadal, ya está en semifinal y se enfrentará al croata Marin Cilic. Por otro lado, y hablando de golf, ayer se inició en Ciudad de México el Campeonato Mundial de Golf con los 77 mejores golfistas del mundo. La hora de la verdad. Después de jugar la primera ronda, hay 7 jugadores empatados en el primer lugar con 67 golpes. Hay que destacar que entre esos 7 se encuentra el español de 22 años, Jon Rahm, quien hace un mes ganó su primer torneo del PGA Tour, el Farmers Insurance Open. Ese triunfo lo metió entre los mejores 50 del mundo y la posibilidad de participar en este evento. Otro de los 7 jugadores que lideran el torneo es el zurdo Phil Mickelson, quien duplica en edad al joven español. Por el lado de los latinoamericanos, el venezolano Jonathan Vega es el mejor ubicado en el puesto 14 con 69 golpes y el argentino Emiliano Grillo por ahora en el puesto 40 con 72 tantos. Para terminar, este fin de semana se enfrentan los mejores equipos de Medellín con los de Cali en la 8ª jornada del fútbol profesional colombiano. Medellín recibe al Deportivo Cali el sábado a las 7:45 de la noche y el domingo Atlético Nacional visita al América en el Pascual Guerrero a las 5:15. Antioqueños y vallecaucanos se volverán a enfrentar después de 5 años y medio, doctor Londoño. Bueno, estos son pues los deportes, la parte siempre grata o casi siempre grata de la vida. El deporte, cuántas satisfacciones nos trae, cuántos motivos de regocijo, de esparcimiento, de fe en los destinos humanos, porque el deporte muestra la mejor cara del alma humana.